Saborío, Danilo Aguirre Solís y Juan Carlos Vilches. Buenos días, estimadas y estimados amigos radioescuchas de la Mesa Redonda. Gracias por estar en nuestra sintonía hoy viernes 18 de marzo del año 2016. Quiero pedirles excusas a ustedes porque hoy pues no vamos a tener la llamada del doctor Marvin Díaz Lacayo. Yo le pido que me perdone, pero es que habíamos programado hace unos días la comparecencia de Ana Margarita Vigil, presidenta del Movimiento Renovador Sandinista, que ya está aquí con nosotros en este programa, ¿verdad? Del segmento Vale la Pena la Democracia. También está ya con nosotros nuestros panelistas habituales, el doctor Alberto Saborío y el doctor Juan Carlos Vilches. En cabina, Ulises López, y asistiéndonos acá el joven periodista Damín Contreras. Bueno, muchas gracias por haber asistido a nuestra invitación, Ana Margarita Vigil. ¿Cómo estás? Y un honor compartir además con el doctor Saborío, a quien admiro tanto, y con Juan Carlos. Y bueno, es mi primera vez en la radio, así que bien contenta por compartir con la radio audiencia de Radio 800. Muchas gracias, muy amable por tus palabras. En este segmento nosotros tenemos la característica pues, de hacerle una pregunta tanto a nuestros invitados, porque esa es una reflexión, es decir, nos venimos preguntando desde hace algún tiempo en este programa, ¿vale la pena la democracia? Y se le hacemos a cada uno de los invitados. Aquí ha pasado liberales, conservadores, ahora le toca a una renovadora sandinista. Te hacemos sin mayor preámbulo la misma pregunta, ¿vale la pena la democracia? Por supuesto que vale la pena como vale la pena la vida. Es decir, la democracia, que es la posibilidad de que cada quien en este mundo pueda decidir por él mismo y participar por él y por ella misma, poder accionar libremente y construir la sociedad que considera se debe construir en armonía con los otros. Esa es la democracia, es un concepto mucho más profundo de lo que algunas veces se maneja. No es solamente ir y votar por tus autoridades. La democracia es constituida y nace precisamente como una forma de gobierno y de vida en sociedad que garantiza que todos y todas podamos participar en esa vida en sociedad, en la polis, y podamos construir la sociedad que queremos. Y por eso la democracia es en efecto tener la libertad de decir, de pensar y de tratar de construir proyectos conjuntos, pero también implica y tiene un alto componente de brindar oportunidades a todos y todas para que podamos participar en esos proyectos y contribuir a esos proyectos. La democracia no es solamente ir a votar, es poder participar y construir, pero también pasa por construir democracia, tener igualdad de oportunidades, y para eso pasa tener acceso a la educación, a la salud, a todo lo que nosotros conocemos dentro del conjunto de los derechos sociales, económicos y culturales. La democracia y la vida en democracia es ese conjunto de libertades políticas e individuales, el derecho a hacer lo que yo considero que puedo hacer y quiero hacer en mi vida, y potenciar la creatividad humana siempre y cuando no sea contraria al bien común o al de mi prójimo, y a la par de eso tener una institución social que me garantice igualdad de condiciones o de oportunidades con los otros. Un país democrático que tiene pues el 70% de su población menor de 30 años tendría que ser un país que le brinde oportunidades de educación de calidad a esos jóvenes, que brinde oportunidades de los primeros empleos para esos jóvenes, que brinde oportunidades para proyectos de emprendedores y emprendedoras de esos jóvenes, y donde estos chavalos y chavalas puedan participar libremente, decidir de su gobierno y también contribuir a mejorar las condiciones de vida. Es un país democrático, es un país que le crea oportunidades a las personas que viven en él, no un país que expulsa
migrantes, un país con oportunidades, un país en donde decidimos básicamente en conjunto también cómo se distribuye el gasto público, cuáles son las prioridades que como país vamos a tener, y parte precisamente también de la necesidad de un acuerdo social básico en el país, y precisamente por lo que nosotros como renovadores y renovadoras en el MRS luchamos y tratamos de construir en Nicaragua. Creemos que la base para el desarrollo de Nicaragua pasa porque los nicaragüenses de distintas tendencias políticas, de distintas opiniones, podamos sentarnos y acordar el mínimo para Nicaragua de aquí a 50 años. Margarita, y cómo vamos a priorizar y qué temas vamos a priorizar y cómo vamos a crear oportunidades para todos y todas aquí. Margarita, ¿y cómo piensa tu partido construir la democracia en Nicaragua? Porque lógicamente Nicaragua es un país que no tiene la tradición democrática. Entonces estamos ante una sociedad que no tiene esa experiencia, porque lógicamente hay otros países como el caso de Costa Rica que ya tiene una experiencia, y si mañana se interrumpe el proceso democrático en Costa Rica, al restablecerlo ya hay una tradición. Pero en Nicaragua, por ejemplo, que no existe ninguna tradición democrática, entonces hay que empezar a construir esa democracia. Porque nosotros en el pasado tenemos, pues, el mismo Frente Sandinista salió enarbolando la bandera de la democracia, de la transparencia y todas las instituciones que recogen la democracia, y luego pues hicieron lo contrario totalmente. Entonces, digo yo, ¿cómo se puede construir la democracia en Nicaragua? Tú que eres presidente de un partido, pues más o menos debe de tener una idea de cómo hacerlo. Sí. Yo quería añadir, ¿verdad?, de que lo que ha expuesto Ana Margarita pues es muy lindo. Es decir, es lo que todos deseamos, es como un conjunto de buenas intenciones y de buenos deseos, ¿verdad? Pero todos sabemos que de buenos deseos está plagado el camino del infierno, y con buenos deseos no bastan. Y para referirme a lo que decía el doctor Saborío, es decir, en esa breve exposición que ha hecho y que está relacionado con lo que el doctor Saborío decía, es decir, no has mencionado la estructura básica de la democracia, pues el pilar fundamental, las bases en las que se puede desarrollar todos esos buenos deseos, que es el Estado de Derecho, el respeto ineludible a la esencia y al espíritu de las leyes. Entonces, digamos, la ley no basta con que exista en el papel, sino que tiene que ser interiorizada y respetada por los ciudadanos, y sobre todo por los que tienen la mayor representatividad, que son los políticos y en los cargos electos, que son los primeros responsables de acatar y aplicar el ejercicio de la ley en base a su esencia y no en base a su forma, que es lastimosamente lo que ocurre en estos países donde la ley está en el papel, ¿verdad? Pero la voluntad personal y la forma personal de ejercicio del poder, ¿verdad?, como un botín que parece pues que trasciende incluso todos los ámbitos y todos los niveles jerárquicos de la ciudadanía, donde se mira pues que el Estado como botín es lo normal y la ley prácticamente es papel mojado. Cuando eso prevalece, obviamente, es decir, cómo se puede construir y avanzar en ese proceso de que esos buenos deseos se hagan realidad. Fíjate que esa es una discusión mundial que los académicos han tenido a lo largo de la historia, de la propia discusión de qué es la democracia, y es también esta discusión de cómo hacer el equilibrio entre estructura y los cambios estructurales que se deben de hacer para poder preservar los cambios y la agencia, las personas que necesitan estar ahí para lograrlo, pues, y qué es más importante. Yo creo que en el MRS nosotros valoramos que ambos son fundamentales. En primer lugar, es cierto lo que dice el doctor, es más, yo coincido con ambos en sus planteamientos. Aquí nosotros necesitamos definir cambiar el cassette
en relación a la necesidad de tolerancia y de respeto de las ideas diversas, de poder construir en sociedad, no solamente desde la presidencia de la República, sino a todos los niveles, que tiene que ver con esta cultura democrática que se tiene que construir. No nace de la nada, nosotros como agentes tenemos que trabajar en ella. Fundamental ahí la inversión en educación y en valores democráticos. Entonces, es claro, entonces vos tenés ahí el cambio estructural que no se logra de la noche a la mañana, se logra con una inversión de aquí a muchos años, pero ¿qué pasa? Por ese acuerdo nacional de los distintos agentes de la sociedad que dicen, sí, vamos a invertir en esto y este es el norte que queremos. Y para eso se necesita, en efecto, un profundo reconocimiento de la necesidad de fortalecer las instituciones, para que nadie que llegue al poder pueda estar por encima de esas instituciones y cambiarlas. Pero fortalecer a esas instituciones pasa también por tener gente en esos puestos que esté dispuesta a fortalecerlas en primer nivel y no violarlas, hasta que las instituciones sean lo suficientemente fuertes como para que nadie sea más fuerte que ellas. Estoy convencida además de que es muy importante tener leyes que se respeten. El Estado de Derecho es base fundamental de la democracia, pero fue un más amplia que lo que se puede, que lo que se podía ver en el siglo XIX de crear la ley y respetarla. Lamentablemente, en la situación en que estamos en Nicaragua actualmente, estamos bastante atrás en siglos de cómo debería. Que en efecto la costa caribe de Nicaragua la diversidad sexual, el hecho incluso del tema de género en Nicaragua, por mucho que estemos en los primeros niveles a nivel internacional con unos estándares un poco, bueno, básicamente todo el mundo en Nicaragua sabe que son falsos. Lo que se podía discutir hace 30 o 40 años, y en Nicaragua tenemos que hacer esa discusión que está pendiente. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Estamos convencidos en el MRS que el primer paso es recuperar el respeto a los derechos humanos en el país, a todos los niveles, los derechos individuales y políticos y los derechos sociales, culturales y económicos en el país. Y para eso necesitamos, en primer lugar, este año como un tema estratégico, recuperar el derecho a tener elecciones libres, justas y transparentes, para que los nicaragüenses podamos decidir el destino a seguir. Pero muy importante para trabajar el tema de la democracia es cómo logramos como nicaragüenses acercar posiciones. Hemos vivido en un país que desde la independencia hasta hace muy poco tiempo ha pasado constantemente en guerras, en espacios polarizados, y el hecho de que se roben las elecciones y que haya discriminación
a un grupo importante del país y que la gente tenga miedo de hablar y te quiebra en la cabeza. Si pensás distinto, promueve más polarización. Si nosotros queremos construir democracia en Nicaragua, tenemos que también trabajar en nuestras diferencias y acercar las cosas en que estamos en común para poder crear un acuerdo nacional de país, y lo podemos hacer, es cierto. Costa Rica tiene una tradición mayor que Nicaragua en democracia, pero en algún momento la comenzó. Y cuando la comenzó, la fue construyendo. Nosotros los nicaragüenses somos menos capaces que los ticos de hacerlo. No, somos personas emprendedoras. Tan emprendedoras somos que si no encontramos trabajo en el país, nos vamos fuera de Nicaragua a buscarlo. Somos personas que a las adversidades le ponemos buena cara. Por eso es que somos uno de los países que dicen los estándares internacionales en que la gente dice que es más feliz, porque trata de ver esas adversidades. Somos un país con uno de los mayores porcentajes de voluntariado en América Latina, es Nicaragua, porque todo el mundo en este país está dispuesto a trabajar por su comunidad. Así es, o en las iglesias, o en tus organizaciones sociales, etcétera. Entonces, ocupemos eso para construir una sociedad donde quepamos todos. Hay temas concretos. ¿Qué es lo que hace tu partido para obtener eso? ¿En qué forma? ¿Cuáles son los medios que está utilizando para alcanzar un proceso democrático válido en Nicaragua? Nosotros tenemos un programa de 5 pilares y trabajamos de cara a esos 5 pilares. El primer lugar es, creemos abiertamente, y lo hemos dicho, de que este tiene que ser un país de oportunidades para todos y todas, y los proyectos de ley que el grupo parlamentario del MRS presenta en la Asamblea Nacional están encaminados precisamente a eso, desde proyectos vinculados al trabajo de jóvenes, a la caficultura, a la vida de las personas y a la calidad de vida de las personas. Y por eso el MRS, además de ser un partido, es una mezcla entre partido y movimiento, porque estamos muy vinculados a las reivindicaciones sociales y a la lucha por tener oportunidades para todos y todas. Los proyectos de ley vinculados a que se baje la luz eléctrica, a que podamos tener un precio de los combustibles que sea el correspondiente. Es decir, no puede ser que este fin de semana vayamos a tener otra alza de los combustibles cuando el petróleo está en la baja, o no puede ser que ni siquiera nos informen que a inicios de año van a subir el 15% del precio del agua potable y nos demos cuenta hasta que nos llegue la factura. Es decir, ese tipo de cosas son claves para el MRS, oportunidades. El otro pilar, en efecto, es democracia, y pasa por el fortalecimiento y el respeto a las instituciones. Fundamental para nosotros es la lucha por elecciones limpias ahorita, y tenemos años en esa lucha, y por la depuración del poder judicial. No puede haber democracia en un país en donde vos sintás que sos menos que otra persona ante la ley solamente porque sos de otro partido político o porque tenés menos dinero. Porque lo que nosotros sabemos del poder judicial en este país es que si vos tenés plata, vos comprás jueces, y los que pierden son los que no tienen. Y si vos tenés el carnet o el amigo dentro del régimen orteguista, tenés más posibilidades. Entonces esas dos son dos instituciones claves ahorita en la lucha en el eje de democracia y fortalecimiento de las instituciones. Nuestro tercer pilar es solidaridad. En un país tan desigual como Nicaragua, que es uno de los países más desiguales, el segundo país más pobre de América Latina y uno de los más desiguales, estar consciente de que necesitamos medidas de apoyo específicos para que las personas puedan todos podamos acceder a las oportunidades que se construyan, es clave. Entonces ahí hay medidas específicas, por ejemplo, para la gente que vive en el corredor seco, medidas específicas para la costa caribe, medidas específicas para las mujeres, para los pueblos indígenas, son clave. Proyectos sociales, es decir, es correcto que hayan proyectos sociales para los que más los necesitan. El Plan Trecho, que yo creo es posiblemente el único de los programas exitosos en este país, porque ha llegado a bastante gente, es un programa que tiene que seguirse y tiene que consolidarse. Lo que pasa es que tiene que ser un programa que no llegue solamente al amigo del CPC, tiene que llegar a quienes lo necesitan. Proyectos que puedan ayudar en la calidad de vida de los más pobres, de los que están excluidos del sistema, para que puedan entrar al sistema. Ese es nuestro tercer pilar. El cuarto es progreso. ¿Qué consideramos nosotros progreso? Nicaragua tiene que tener una discusión. Los nicaragüenses tenemos una discusión de cuál es el progreso que queremos para Nicaragua. Son las mega obras, son los canales
o son Tumarín los que va a sacar a Nicaragua adelante. No, no son, esos están empobreciendo a la mayor parte de la población y van a enriquecer a un segmento muy chiquito. Necesitamos un concepto de progreso que pase desde las comunidades. Ahorita en Punta Gorda, hablando del canal, ¿es un canal lo que quiere la gente de Punta Gorda? No, el progreso pasa por infraestructura, porque podamos tener carreteras para que la gente saque su producción. Progreso pasa por la matriz energética que ya se está diversificando, pero que tiene que garantizar un precio accesible para que puedan haber inversiones. Y el quinto es soberanía. No podemos tener democracia si los nicaragüenses no decidimos entre nosotros qué queremos. Hemos estado demasiado tiempo vinculados a una élite política que decide que son o los norteamericanos, o los rusos, o los venezolanos, o los cubanos los que deciden por nosotros. Nosotros tenemos que determinar cuál es el modelo a seguir por los nicaragüenses para sacar a Nicaragua adelante. Y esos son los 5 pilares que el MRS sigue para tener una Nicaragua democrática y próspera. Voy a llamada telefónica, vamos a llamada telefónica. Adelante, por favor, denos la primera línea. Cristóbal Torres, no, son las 30. Cristóbal Torres de La Paz Centro. Se oye que Margarita es muy joven, bastante joven. Se oye algo niña la voz, pero figúrese que yo fui preso en 1979, fui asaltado por los sandinistas. Aquí en La Paz Centro mataron como a 17 personas, sus compañeros, que hoy son MRS. Los voy a matar amarrado a Pancorba. Yo me gustaría que pidan perdón a este pueblo. Muchas gracias. Gracias, don Cristóbal Torres. Sergio Martínez en la línea. Adelante, Sergio, te escuchamos. Sergio, el doctor y Juan Carlos, especialmente saludos de Ana Margarita. En términos muy bien que has definido en teoría de la democracia, la corrupción, el nepotismo y los actos reñidos con los derechos humanos como son la represión, hay mucha dirigencia dentro del MRS, como hace poco esa misma llamada lo señala, están sindicados o responsabilizados. Y no solo son los aretes que le faltan a la luna, son los lingotes que le faltaron a la mina Limón. Es un 2 veces jefe de la seguridad del Estado. Es un segundo de Tomás Borges que señala que no haber participado o no haber tenido conocimiento de lo que hacía Lenín o Renan Montero. Y son los que siguen mandando en el MRS, Ana Margarita. Yo recuerdo cuando en aquella reunión que sostuviste con todos ellos, junto con el grupo patriótico de militares retirados, muy bien me identificaste. Qué barbaridad, yo te oigo más liberal que los liberales. Pues en efecto, esa ha sido una buena parte de la ideología que me ha movido y me hizo abrazar la lucha por la liberación de Nicaragua, abrazando los ideales de Sandino. Pero aún dando la lucha dentro de lo que me tocó hacer, nunca estuve de acuerdo ni nunca participé en ningún acto que estuviera reñido con esos conceptos que ahora defino, que expliqué cómo de que el MRS parta una rectificación histórica con esos casos que tienen que ver con mucho de lo que ha hundido este país, con la corrupción, el nepotismo y los actos reñidos con las violaciones a los derechos humanos. Para ser en concreto, pues, yo no voy a tener la digresión y el lapso que tuvo el doctor al hacerte la primera pregunta sobre qué pensaba tu partido. Hay personas que estén relacionadas contigo en el orden de consanguinidad o afinidad que se hayan beneficiado de las leyes 85, 86 y 88. ¿Cómo piensan a la hora de hacer entre las candidaturas que pretenden optar, que tienen todo el derecho a optar a cargos públicos, lo que le han venido señalando a tanta gente de corrupción en cuanto a todas las personas que estuvieron vinculadas y que están todavía en el partido MRS con los beneficios a la piñata? Y
vos tenés muy buena preparación y muchos de tus familiares también, porque accedieron a maestrías y a doctorados en universidades extranjeras, y tienes una familia y sobre todo una madre muy emprendedora y empresaria, y han tenido un gran éxito de cómo poderlos educar y pagar esos que son enormes gastos que me contan de cómo se llevan a cabo en educar a hijos en el exterior. Directamente, Ana Margarita, ¿algunos de tus hermanos o vos participaron o estuvieron incluidos en sociedades o recibieron beneficios de ser depositarios de títulos de casas o traspasos beneficiarias de esas leyes? Muchas gracias. Gracias, Sergio. Tenemos en la línea a José García Abado. Adelante, lo escuchamos. Buenos días, muchachos. Bueno, yo lo único que le quiero decir a doña Margarita es de que yo por lo menos de que tengo conocimiento es que este partido del MRS lo que se ha vuelto es como aquellos garrobitos que le dicen gallegos, que cambian de color. Y ahí andan de un lado para otro, dando bandazos. Y no hay un programa de gobierno de que ellos planteen. Y habla de beneficios, hermano. ¿Y qué es lo que hicieron con los partidos que ellos se andan aliando? ¿No se acuerdan que algo muy sencillo? A la Costa Atlántica le quitaron el equipo de la Costa Atlántica de béisbol. Entonces era una babosada tontería. Ahora, imagínate vos, ¿qué beneficio? Dicen igualdad, oportunidad de igualdad. Y cuando aquí vienen y te privatizan la de salud, ellos andan apoyando a esa gente. Te privatizan la educación. Y se corren un montón de trabajadores del BANI, del Banco Nacional, lo venden, lo quebraron, Banco Nacional, el BANI, y ese Banco Popular, y Telcor, y ese montón de que el fondo que anda obligando el fondo, que toda esa cosa, el vaso de leche de los chavalos, la merienda, y todo ese montón de barbaridades que cometieron, del tren, que a dónde está el tren, a dónde está el ingenio Malacatoya, a dónde está todo ese montón de cosas. Y entonces, y esa es la gente que anda apoyando. A mí que me presente un plan de gobierno de que me digan de que va a ser un diputado por cada departamento, que van a quitarle los millones a los diputados y le van a quitar la pensión vitalicia, que van a reducir Corte Suprema de Justicia, que van a reducir el Consejo Supremo Electoral, y que van a hacer un plan con la empresa privada, de que el muchacho que sale de estudiar de la universidad con su carrera van directamente a trabajar ya en la empresa privada. El gobierno le va a dar el 60% y la empresa privada el 40% de ese montón de millones que se van a ahorrar. Ya, y que se mantenga siempre el subsidio de transporte, los 2.50, y los otros subsidios que mantiene este gobierno. Sí, pero aquí esta gente no propone nada, solo es quitar, dice dar Ortega, y ellos caer el gobierno y andarse repartiendo puestos. Por eso es pleito que no se unen, porque se quedan a repartir de puestos. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Hay otra llamada telefónica, Ulises. El doctor Cárcamo, Rafael Cárcamo, desde los Estados Unidos. Adelante, por favor. Sí, gracias, Sergio. Saludos a Margarita. Yo no me quiero hacerle una pregunta a Ana Margarita. ¿Cómo es posible de que o por qué razón ustedes, si se quieren llamar disidentes dentro del partido Frente Sandinista, porque ustedes se llaman renovadores sandinistas, y la raíz y el origen de ustedes es, como bien decía Sergio, pues data desde los años 80, desde que triunfó la revolución? Entonces, ¿por qué razón no tuvieron ustedes las agallas de quedarse dentro del Frente Sandinista y buscar cómo reformar o hacer un cambio dentro del partido Frente Sandinista? Esa es mi primera pregunta. La segunda, ¿cómo piensan ustedes, o cómo, con todo lo que han explicado, reformar o hacer un cambio dentro del país, dentro de Nicaragua, con todos los problemas que tiene, si no han podido a lo interno de ustedes mismos organizar un partido que definitivamente mueva a las masas, a la gente, y que tenga credibilidad después de todo el historial que tiene? Entonces, buenos días y gracias. Gracias, doctor Cárcamo. Bueno, micrófono tuyo. Está alegrísimo este programa, te voy a decir que no sé si me va a dar tiempo en esta hora de tantas preguntas, así que espero que me vuelvan a invitar a otro viernes para que estén los doctores aquí y podamos seguir. Y esto es precisamente democracia, ¿verdad? Poder hablar y poder debatir de todos los temas,
temas en que podemos coincidir y temas en los que no podemos coincidir. Muchas gracias a todos. Entonces, yo aquí estuve apuntando y voy a ir tratando de tomar una a una. Don Cristóbal, de La Paz Centro, en efecto, este es un país que necesita que se pida mucho perdón, porque es un país de muchas heridas, es un país cuya tradición e historia está vinculada con la guerra y con las muertes. Todas las familias en este país tenemos o un muerto, o un herido, o un lisiado de un lado u de otro lado, y necesitamos ese proceso de reconciliación que pasa también por pedir perdón a todos los niveles de todo lo que se haya cometido. Pero no solamente es el tema del perdón, es poder recuperar la institucionalidad y la confianza en la justicia para que si vos sentís que tus derechos fueron violados, vos podás acceder a una justicia imparcial y podás procesar a las personas que crees que te lo violaron, estén donde estén. Pero entonces necesitamos hacer ese espacio, y para lograrlo necesitamos recuperar la democracia. Ya que estamos hablando del tema democrático, fue bien interesante, y este ha sido un periodo de reflexión en el MRS, porque en el MRS estamos distintas generaciones. Hay gente que luchó desde los 70 y 60, hay gente que estuvo en cargos importantes en la década de los 80, pero también hay gente en el MRS que estuvo del otro lado en la década de los 80. Nosotros tenemos presidentes municipales y departamentales que participaron en la resistencia, incluso miembros de la directiva nacional que eran opositores a la revolución en los 80. Entonces, parte de la discusión que en el MRS hemos tenido posiblemente en los últimos 10 años, desde el 2006 para acá, es qué nos define como partido político y como movimiento renovador sandinista. Y aquí me voy a varias de las otras preguntas, pues, pero para poder hacer un consolidado. Nosotros somos un partido que es un movimiento. Estamos claros, comenzamos con el tema de movimiento, estamos en movimiento, no somos un partido tradicional del siglo XX, que de cuadros o de masas, no, somos un partido que es un movimiento social y que está vinculado a redes, a distintas redes. Entonces el tema de que seamos un movimiento pasa por eso, somos un movimiento social también. Somos un partido tradicional, vinculación. Entonces. No, y por eso es que fue tan evidente que cuando salieron las protestas por el canal, los liderazgos del MRS estaban vinculados ahí, o que si sale un problema con los horticultores, el liderazgo del MRS esté metido ahí, porque nosotros somos un partido que es un movimiento social también. Es decir, esa vinculación con el tema social es clave. Somos un partido, movimiento renovador, renueva porque es parte de eso. Es decir, es no quedar estáticos, es siempre poder estarnos cuestionando, pero también pasa por una renovación del liderazgo. Por eso somos el único partido político en este país que garantiza un relevo generacional. Es posiblemente el partido en su edad, en 20 años, que más presidentes ha tenido, de distintas generaciones, de distintas edades, de distintos sexos, precisamente por eso, pero también a nivel local. Entonces el tema de renovar pasa por siempre estarnos cuestionando el hecho de que puedan haber en el MRS personas que piensen distinto y se puedan organizar en corrientes y defender su posición y optar a cargos aunque no piensen en ciertos temas igual que el liderazgo nacional. Eso es clave, es decir, renovador, pasa por eso. Y sandinista, entonces posiblemente este fue el tema más difícil a discutir dentro del MRS, era qué nos identificaba como sandinista. Y la conclusión a lo que llegamos es que definitivamente nuestra vinculación con Sandino y con el sandinismo no pasa por la revolución, porque la revolución fue un periodo que tuvo muchas luces, pero tuvo muchas sombras, y en esas luces y sombras hubo muchos beneficios, pero muchas víctimas. Y dentro del propio partido tenemos ambos casos. Entonces nuestra vinculación con el sandinismo y con Sandino como héroe nacional pasa por nuestra vinculación a 3 ideales claves de la lucha sandinista. Es la lucha por la democracia, porque la gente tenga derecho a participar. Sandino se armó
porque quería elecciones y dejó las armas para participar en el proceso democrático. Y si vos lees el pensamiento vivo de Sandino, vos encontrás las cartas diciendo hay que construir un movimiento renovador, que es este movimiento renovador sandinista. De hecho, de ahí sale el nombre del partido, Movimiento Renovador Sandinista. Entonces, la democracia, pero la segunda es la justicia social. Nosotros no somos un partido que llega ahí para tener cargos y punto, pues, y lucrarse del Estado. Es decir, los procesos de formación del MRS y del liderazgo del MRS a todos los niveles pasa por esta vinculación con la justicia social. ¿Para qué es que vos querés participar en el Estado? Para construir una sociedad mejor, como está clarísimo en el ideario de Sandino, que mientras luchaba contra los yanquis estaba construyendo cooperativas, y posiblemente parte de la discusión es, obviamente posiblemente no es el modelo económico a seguir, no es que imponer, pero era clarísimo que Sandino lo que estaba diciendo es, aquí también parte por cómo mejoramos la calidad de vida de la gente. Y el tercero era un movimiento antiimperialista, y eso también es clarísimo en el pensamiento del MRS, cómo nosotros logramos que no es cambiar de imperio, aquí no es pasar de que no son los gringos sino que son los rusos, no, eso es un error en las cabezas de la élite política nacional. No es pasar de ahora a Venezuela o a Cuba o de nuevo a los gringos, no, es que nosotros somos los que tenemos como nicaragüenses que decidirlo. Entonces, el análisis de por qué el MRS es sandinista pasa por una convicción de que esos tres ideales de Sandino, que es un héroe nacional, ¿ya? Más allá de un partido, no, Sandino es un héroe nacional. Entonces, que ese ideario, que fue súper revolucionario en la década de los 20 y de los 30, y que vos lo ves realmente como, obviamente, muy vinculado en algunos temas a la lucha de Bolívar un siglo antes, pero también sumamente revolucionario. Sandino no se quiso alinear a ninguna tendencia internacional, aunque tenía obviamente influencias del anarcosindicalismo mexicano, etcétera. No se quiso alinear a ninguna tendencia internacional porque estaba claro de que los nicaragüenses teníamos que escoger entre nosotros cuál era el modelo. Entonces, eso es lo que a nosotros nos hace también estar muy claros de cuál es el programa y el proyecto que queremos para el país. Somos un partido programático, no somos disidentes de otro partido. Bueno, yo nunca estuve en el Frente Sandinista. Hubo gente y el efecto, el MRS se fundó en el 95 con gente que precisamente por la discusión sobre el tema de la democracia interna, pero también sobre el tema de la honestidad dentro del partido y del rol que el FSLN en ese momento tenía que cumplir como oposición en el país, pero para construir al país, no para desestabilizar el país, pues es cierto que hubo un grupo de gente que se salió y fue la que fundó el MRS, pero el MRS pudo haber sido un partido disidente del Frente Sandinista en los primeros años, pero ya no es eso. Somos algo mucho mayor, como te digo. Hay un montón de gente que estuvo del lado opuesto del Frente Sandinista, otro montón de gente como yo, que nunca militamos en ese otro partido. Yo no tengo en mi cabeza una matriz partidaria vinculada al Frente Sandinista. No, todo eso es ajeno a mí. Mi matriz es esto que estamos construyendo en el MRS. Solo pero es que tengo un montón de preguntas. Déjame seguir. Es atingente a esto que estás diciendo. Ayer en esa misma silla estaba sentada el doctor Lombardo Martínez Cabeza y estábamos hablando de temas políticos y me decía, hombre, el MRS pues ya no pesa absolutamente nada acá, dice, ¿verdad? No nos enredemos. Pero mira, mañana voy a tener decirle que yo dije eso. Dice, porque no tienen ningún peso. Ok, si eso es así, ¿verdad? Como dice el doctor, ¿por qué siento a veces que todas las baterías de la gente, ¿verdad?, de los partidos políticos están en contra de ustedes si ustedes no tienen un peso significativo, como dice Lombardo? Pues eso es lo que yo me pregunto. Pues claramente, porque el Frente Sandinista, Daniel Ortega específicamente, se empecinó en que el MRS no tuviera personalidad jurídica en el 2008. Fue precisamente por eso, porque nosotros podemos construir un país distinto que amenaza su estatus,
su capacidad de corrupción, su capacidad de robarse estas elecciones, etcétera. Entonces, evidentemente, es por miedo que el orteguismo le quita la personalidad jurídica al MRS. Pero quiero seguir un poco con las preguntas porque están bien interesantes. Sergio Martínez preguntaba por la ley 85, 86 y 88. Yo lo quiero decir aquí porque yo me metí a política sabiendo que en política uno tiene que ser transparente, que si vos tenés tus esqueletos en el closet, te los van a sacar. Y entonces, y además yo me metí en serio aquí por un trabajo real, porque creo que podemos construir una sociedad distinta y que nosotros podemos contribuir a eso. Y yo siento a título personal que yo puedo contribuir en eso. Entonces yo no tengo jamás ningún problema de decir lo que Sergio quiere que diga. Y es que mi papá estuvo en la redacción de la ley 85, 86, 88 con mucho honor, Sergio. Y con mucho honor te puedo decir que mi papá fue ministro de la vivienda en los años 80 y que los asentamientos progresivos que se hicieron en Managua y en otros lugares de este país se hicieron con la lógica que mi papá puso, y gracias a mi papá y el trabajo del equipo del Ministerio de la Vivienda se hicieron cosas extraordinarias en este país. Y me siento muy orgullosa de eso, Sergio. Muy, muy orgullosa. Porque yo no creo que hay un problema en la ley 85, 86 y 88. Yo creo que hay un problema en el abuso de la ley, como hay un problema en el abuso de cualquier otra ley. El problema no era que una persona que estaba viviendo en una casa correctamente pudiera tener acceso a comprarla, que es lo que dice la ley. El problema es que alguien con el poder desde el gobierno pudiera agarrar esa, otra y otra y otra sin cumplir con los requisitos que la ley establece. Y esa es la piñata. La piñata es el abuso de las leyes. Y quiero decirte aquí que todos los piñateros que pudieron salir de 1990, como los piñateros que pudieron salir de las privatizaciones que se hicieron en el gobierno posterior, o como pudieron salir del absoluto robo que salió del gobierno de Arnoldo Alemán, comenzando por Arnoldo Alemán, deberían de ser procesados. Aquí no es para justificar piñateros de un lado o de otro, que uno se mete en política. No es esa la concepción que tenemos en el MRS, es para que aquí todo el que abuse del bien público pueda ser procesado. Por eso queremos una Corte Suprema de Justicia y un Poder Judicial limpio. Entonces quedemos claros de eso. Ahora, otra cosa, Sergio, quedemos también claros. Es cierto que por las injustas estructuras sociales que en este país se han vivido de épocas de la colonia, mi familia era una familia que tenía dinero. Sí, sí es cierto. Así es verdad. Y que es injusto que personas como yo tengamos oportunidades mayores que otras que nacen en la miseria, es cierto, y por eso tenemos que abrir oportunidades para todos y todas en este país. Por eso necesitamos educación de calidad gratuita, para que todos accedan a ella, no solamente los que puedan pagarse un colegio privado. Pero también quiero decirte, Sergio, que mi papá donó a la reforma agraria sus tierras en 1979. Así que no era por reales que se metió en la revolución. No era por reales que mis hermanos fueron al servicio militar y mi hermano es lisiado de guerra. Era porque tenían ese compromiso y ese convencimiento, pero precisamente porque no quiero que otra familia sufra lo que mi familia sufrió en la guerra, porque además nos hemos reunido con las madres de contras que murieron ahí, con lisiados, contras que vivieron ahí, con campesinos que se metieron a la contra para reivindicar sus derechos y que han sido olvidados por todos los gobiernos y siguen siendo olvidados, y por eso no se reglamenta la ley 830, para que no tengamos que sufrir eso en Nicaragua. Es que necesitamos recuperar la democracia. Y quiero decir otra cosa del MRS, ya que estamos hablando de esa. Yo he sido la primer presidenta del MRS que se fue a reunir con el exilio en Miami, precisamente porque creemos que hay que hacer un trabajo aquí de generar redes entre todos y poder buscar que se elimine la polarización en este país y poder acercar en los temas comunes. Y fue obviamente un gran aprendizaje para mí, porque yo
había vivido solo una parte de la revolución. Entonces tener el contacto con gente que la sufrió fue súper enriquecedor. ¿Cómo ha sido enriquecedor reunirte con los contras y con los desmovilizados en la zona norte? Y vos sabés que una de las preguntas que me hicieron es, pero ¿y los piñateros del MRS? Y yo les dije, bueno, si hay alguno que ustedes consideren, yo creo que es clave esto que les estoy diciendo, que haya un sistema de justicia donde ustedes puedan ir y los acusen. Ahora díganme un nombre. Y era una reunión grande, y se los puede decir don Nicolás López, Malteco, que él estaba ahí, estaban otros, y ahí lo conocí, personas que quiero mucho y aprecio mucho. Les dije, bueno, díganme un nombre. Pues, ¿sabes? Ninguno de los nombres que dieron eran de personas en el MRS. Ninguno. Solo para que estemos claros, yo no estoy diciendo que no hay, porque además creo que ese es el problema de la polarización, creer que todo lo bueno está con vos y todo lo malo está en el otro lado, eso es mentira. El mundo no es blanco y negro, es gris. Y por eso tenemos que trabajar en las cosas en que estamos de acuerdo. No es gris, y quiero, es de muchos colores. De muchísimos, tiene toda la razón, así es. Además el gris no me gusta. Permítanme ir a llamada telefónica. No, pero tenemos espérame, doctor Tinoco y Eddie último, Madrigal. déjame la última pregunta que no le he contestado, que tiene que ver con nuestra alianza con el PLI, que tiene que ver con muchas cosas de las que dijo don José y que yo coincido plenamente. Es el colmo que en este país en algún momento se haya privatizado la salud y la educación. Es el colmo que ahora vayas a un hospital y la gente tenga que estar afuera en las camillas porque no hay una atención de calidad. Por supuesto que es el colmo eso, y no hay forma de avalarlo, porque cuando hablamos de oportunidades estamos hablando de esa es la base. Pero también es cierto que tenemos que buscar las cosas en las que coincidimos, y nosotros con el PLI coincidimos en que hay que recuperar la democracia, y vamos a trabajar con ellos en eso porque coincidimos en eso. Como podemos coincidir con otros grupos en otros temas, y vamos a trabajar con otros grupos con otros temas. Ahora sí, pasemos a llamada telefónica. ¿Quién tenemos en el orden? Eddie Madrigal, adelante, Eddie. Un gusto saludarte, Sergio. Saludos a ambos doctores. Mi respeto, sabiduría al más alto nivel. Saludos a tu invitada, un placer, señora Vigil, un gusto saludarle. Discúlpeme si no es señora, le digo señorita, no tengo el gusto de conocerla. Yo sí soy de los que piensan que el mundo es blanco y negro en base a resultados. Porque las áreas grises muchas veces o los colores justifican las acciones que al final terminan en blanco y negro. Será mi filosofía financista, pues. En la vida se gana o se pierde. Aunque hagas muchas cosas, al final el resultado es positivo o negativo, pues. Pablo Escobar no dejaba de ser el capo más peligroso del mundo porque regalaba dinero en su pueblo, pues, aunque para muchos fue alguien muy bondadoso. Para poner un ejemplo de cómo los colores pueden de cierta forma no servir para mucho en el análisis final, pues, pero respeto a los que quieren ver la vida con otros ojos, obviamente. Yo creo, señora Vigil, que uno de los aspectos más importantes es ser propositivo en una sociedad tan compleja y entender que la sociedad va a ser así hasta que nuestra cultura no cambie. Una cultura solo cambia con una generación, y una generación que cambie dura de 60 a 70 años, según dicen los estudiosos de la sociología. Entonces, si nadie ha promovido el cambio, definitivamente no va a ser en 2, 5, ni 10, ni en un periodo electoral que vamos a cambiar nuestra forma de pensar. Nicaragua se divide en dos tipos de gente: los sandinistas y los que no son sandinistas. Esa es una realidad sine qua non ya, o sea, yo así ya lo veo. El problema es que las posiciones se han vuelto más duras y definitivamente al no haber flexibilidad no cambia el dogma, y al no cambiar el dogma los seguidores simplemente se unen o se repliegan. A mí me hubiera encantado oír más propuestas, más cosas que comentarios de orden privado o personal que al final no vienen al cabo y que definitivamente todo se conoce. Si Nicaragua es un pueblo de 6 millones de gente, de las cuales 2 o de 1,5 millones, 2 somos activos, o sea, nos conocemos, no es necesario ni que se digan las cosas porque al final hieren susceptibilidades y no abonan a un debate más profundo que es de carácter nacional. Yo le diría que a mí me sorprende que el MRS, con todo el poder y con todo aquel músculo sandinista histórico de revolución, de confrontación ante el abuso, no haga nada por recuperar su personalidad jurídica, por ejemplo. Pues yo me imaginaba un MRS en las calles, al menos reclamando, ¿no? Pero no los veo, entonces me da la impresión que no tienen el poder que tenían. Y por otro lado, creo que es muy temerario no entender
que únicamente con la unidad de los partidos políticos se va a tener el músculo que hoy no me demuestra el MRS al no reclamar su personería jurídica para poder defender el voto. No quiero que se sienta atacada, estoy siendo realista. Yo nunca votaría por un Daniel, ni nunca lo he hecho. Y hoy por hoy, como ciudadano que no tengo un partido político, necesito una propuesta concreta para que yo pueda dar mi voto. Y parte de la propuesta es que ustedes defiendan mi voto. Entonces, mientras eso no se haga y se crean todos la última Coca-Cola del desierto o el non plus ultra, este país va a seguir siendo gobernado por Ortega, y cada día usted y yo y el resto de gente que nos escucha laceramos nuestros derechos. Ok, gracias. Tuvimos que cortarte la última parte porque parece que entró, hay una interferencia ahí. Vamos a la siguiente llamada con el doctor Marvin Tinoco. Muchas gracias, Sergio. Bueno, yo creo que los renovadores sandinistas creo que le deben pedir de forma continua y permanente perdón a nosotros los nicaragüenses, porque yo creo que hasta después de los 90 se le ocurrió a ellos ser renovadores. Aquí se vivió una guerra de 10 años y no es bueno estar recordando esto pues para traer como a la memoria el luto y la sangre, pero también es bueno recordar pues para que aquí en Nicaragua no se vuelvan a cometer esos genocidios. Y ustedes, los renovadores sandinistas, pasaron ahí 10 años pegar y a su hermano asintiendo todos sus genocidios que cometieron. Entonces ustedes, señora, le deben un perdón permanente a nosotros los nicaragüenses. Y decir eso, que el servicio militar y que sus hermanos fueron a participar, señora, eso fue un servicio obligatorio donde se mandaron a miles de muchachitos a morir como carne de cañón. Eso no te puedes sentir orgullosa de eso. Y también yo miro a Nicaragua, un país de 130,000 kilómetros, y no puedo yo como nicaragüense verlo como que si la costa del Caribe y que el Pacífico y que no se debe recibir órdenes del Pacífico. Mira, Nicaragua es muy pequeño y no queremos que sea como un apéndice allá de Belice con Guatemala. Miremos a Nicaragua como un todo, los 30,000 y pico de kilómetros cuadrados y más con eso que la Haya le está dando. Muchas gracias, doctor Tinoco, por su participación, Ana Margarita. Doctor Tinoco, en primer lugar quiero decirle que precisamente por eso queremos recuperar la democracia, para que podamos discutir este tipo de cosas, pues, es decir, cuál tendría que ser el planteamiento entre la costa Caribe y el Pacífico, cuáles tendrían que ser las prioridades, así que estamos requete de acuerdo en eso. Quiero decirle que yo tenía 10 años en 1990 también. Estamos claros del asunto, entonces estamos en un país con muchas heridas, en donde una generación tiene y asume las heridas de la generación previa, estén donde estén, y por eso es tan importante un proceso de reconciliación en este país, en donde podamos decir claramente qué es lo que pasó, no solamente en estos 10 años, y el problema es, y lo dice Marta Cabrera muy bien en los estudios que se han hecho en Nicaragua, esta es una sociedad multiduelo. No es cierto que la polarización comience ahora entre sandinistas y antisandinistas, Eddie, lamentablemente ha sido la tónica. Entonces antes eran liberales contra conservadores. Eso es precisamente lo que tenemos que ver, es decir, cómo nosotros logramos identificar los puntos en común como sociedad para poder avanzar desde ahí. Parte del problema es que en efecto sí necesitamos una mirada al pasado para reflexionar, para curarnos esas heridas, para sobarnos esas heridas y poder ver al futuro, y posiblemente eso es lo que a nuestra generación le toca también trabajar ahorita, y estoy convencidísima de que aquí es clave ser propositivo, porque es cierto
que obviamente no te podés callar frente a las violaciones a derechos humanos, pero aquí lo que todos los nicaragüenses queremos es saber y convencernos de que es posible hacer las cosas distintas y mejor, porque los nicaragüenses lo podemos hacer y nosotros desde el MRS estamos comprometidos a trabajar con eso. Ahora, también es cierto, aquí nadie es la última Coca-Cola del desierto, porque todos tenemos pros y contras y siempre le vamos a caer bien a algunos y le vamos a caer no tan bien a otros. ¿De por qué no podemos trabajar juntos? Sí podemos. Yo creo que un ejemplo clarísimo en el mundo es el sudafricano, que pasó con una comisión de la verdad, pero también determinó que cuando vos llegabas al poder, cuando Mandela llegó, no es que vas a tirar a todos los que te trataron mal al mar, es mentira. Aquí este país, Nicaragua, es de los nicaragüenses, nos caigamos bien o nos caigamos mal, estemos ahorita en el MRS, estemos en el Frente Sandinista, estemos en el Partido Liberal o no tengamos partido, y entre todos tenemos que construir el país que queremos. Muy bien. Muchas gracias, Ana Margarita Vigil, por haber estado con nosotros en nuestro programa. Muchas gracias, doctor Alberto Saborío. Muchas gracias, Juan Carlos. Nos vemos el lunes, nos escuchamos el lunes en otro programa de La Mesa Redonda. Y vuelvan a invitar. ¿Qué es el Zika? Es un virus que se transmite por la picadura del zancudo Aedes aegypti, el mismo del chikungunya y el dengue. ¿Cómo se contagia? La vía principal de propagación es la picadura del mosquito por vía sexual y